Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, fieles auditores de Radio Festiva en toda la región de Atacama. Hoy tenemos una conversación muy importante, muy interesante, con un gran invitado nuevamente. Pero antes de entrar en materia, les quiero solicitar, ¿verdad?, a los que van a ver este programa o lo van a escuchar por plataforma YouTube, que se suscriban al canal, que compartan el video para que muchos más puedan informarse, conocer sobre la materia que vamos a conversar hoy. Poner me gusta también para hacer más viral el video. Ayer fue 13 de enero, se conmemoró un año más de la batalla de Chorrillos, y mañana es 15 de enero, un año más de la batalla de Miraflores. Para a los que no les dice nada esos dos sucesos, les quiero señalar que esas batallas se pelearon en las cercanías de Lima, capital de Perú, ¿verdad?, el 13 y 15 de enero de 1881 en el marco de la Guerra del Pacífico. Además, el 13 de enero fue instaurado en 1926, en el gobierno del presidente Emiliano Figueroa, como el Día del Veterano de la Guerra del Pacífico. Para conversar sobre esto, sobre este aspecto histórico de nuestro Chile, y donde Atacama evidentemente tiene mucho que decir también por su glorioso batallón Atacama número 1 y batallón Atacama número 2, tenemos nuevamente de invitado, y tengo el honor, el gusto de anunciarlo y de poder conversar con él, con el director del Museo Histórico Militar de Chile, que tiene sede en Santiago, Antonio Jaksic, que ya nos acompañó la semana pasada cuando conversamos sobre la Guerra Civil de 1891. Antonio, muy bienvenido nuevamente y gracias por querer entregarnos tus conocimientos y tu tiempo. Al revés, las gracias son las mías por el hecho de generar estos espacios de historia, como te lo señalé la semana pasada. Creo que siempre es bueno recordar el pasado para poder analizarlo en el presente y proyectarse al futuro. Así que felicitaciones a la radio y a ti en especial por llevar adelante esta iniciativa que encuentro extraordinaria. Gracias, Antonio. Para entrar en materia, el 19 de noviembre de 1880, es decir, terminando ese año previo al año en que se desarrollaron estas batallas, se inició el desembarco de las tropas chilenas en lo que sería la última campaña de la Guerra del Pacífico, en un contexto de guerra más bien regular. ¿Qué podemos decir de esa planificación, de ese inicio de campaña en noviembre de 1880, Antonio? Bueno, lo primero es que Chile llevaba ya un tiempo en el conflicto bélico, tenía un gran objetivo político estratégico, que era la rendición de las fuerzas peruanas, en este caso, porque las bolivianas ya habían dejado de combatir, con el gran objetivo de poder firmar luego de ello un tratado de paz que permitiera dar por finalizado el conflicto. Si uno se retrotrae unos pocos tiempo atrás, antes de la preparación de la campaña de Lima, uno se va a dar cuenta que sucesivamente lo que hizo Chile fue ir ocupando territorios hacia el norte en busca de lograr que se llegara a un acuerdo de paz, lo que no es posible, y llegamos entonces frente a la capital del Perú en dos líneas defensivas sucesivas preparadas por los peruanos, donde se esperaba que, de obtenerse el triunfo, se lograra por fin dar término al conflicto. Algo que todos supusieron que ocurrió cuando se desarrollan las dos batallas, cuando en realidad, si bien se ocupó Lima, se obtuvo el objetivo
fijado desde el punto de vista solamente estratégico, en el nivel político todavía no se llega a un momento de poder sentarse a negociar la paz. Pero hay que visualizarlo, como les digo, en la fase previa a Lima, y como tal, siendo la fase previa a Lima, el gran objetivo era la conquista de la capital del Perú para poder establecer negociaciones de paz. Perfecto. Estas dos líneas defensivas sucesivas, una Chorrillos, que también se agrega Chorrillos y San Juan, y después Miraflores. Vamos con Chorrillos primero y San Juan. San Juan entiendo que era una fortaleza o un sistema de defensa en un cerro, en una cumbre. ¿O estoy... Claro, en el Cerro de San Juan era el sector más protegido de esta primera línea defensiva. ¿Ya? Primera línea defensiva Chorrillos, que estaba apoyada en la costa o desde la costa hacia el interior, y en esa misma zona ataca el ejército chileno, también con el apoyo del mar, en el sentido de, en el caso específico de Chile, disponer de la escuadra para colaborar en los fuegos de alandamiento previo al ataque, y Chile distribuye sus fuerzas sabiendo que las dificultades mayores iban a estar próximas a la posición defensiva de San Juan, que era la más fuerte en altura, lo que obligaba entonces a conquistarla subiendo en terreno, lo que siempre es difícil cuando se trata de una ofensiva. Era la línea definitivamente mejor preparada por los peruanos y por lo tanto mejor defendida, y se suponía que iba a ser difícil de poder romper en algunos de sus sectores. Las tropas están preparadas muy eficientemente de forma previa, el ejército está organizado, reestructurado de la forma necesaria para efectuar la ofensiva, y por lo tanto se esperaba tener un triunfo en esta primera línea defensiva, lo que efectivamente ocurrió. El ejército, en esa estructura que tenía, estaba dividido en 3 divisiones, ¿verdad? La primera bajo el mando de Patricio Lynch, segunda división bajo el mando de Emiliano Sotomayor, que fue el mismo oficial del ejército que tomó Antofagasta el 14 de febrero de 1879, una tercera división bajo el mando del coronel Pedro Lagos, y la reserva del coronel o teniente coronel Arístides Martínez, que si no me equivoco era del arma de ingenieros. Así es. Perfecto. ¿Cómo fue la entrada en combate de estas divisiones de la reserva? ¿Cómo se organizó eso? ¿Cuáles fueron ingresando sucesivamente en el campo de batalla? Bueno, la proximidad al campo de batalla era bastante manifiesta, así que el acercamiento para el tomar contacto no fue demasiado difícil. Acuérdense que cuando dos ejércitos se enfrentan lo hacen a distancia, y luego, a medida que se reduce el espacio entre uno y otro ejército, se produce el lugar de la decisión donde se entra en combate. Eso por una parte. Por otra parte, la organización de las divisiones permitía que se concentraran esfuerzos en 3 sectores. Baquedano hace un ataque frontal. Para muchos, Baquedano siempre ha sido ataque frontal. En realidad, las maniobras no siempre deben ser analizadas así. Efectivamente, distribuyó sus 3 divisiones, pero mantuvo una reserva, lo que le permitió en un determinado momento marcar centro de gravedad. Lo que se busca en una batalla como esta o cualquiera similar es lograr penetrar el dispositivo adversario por el lugar más débil, algo que no siempre se da. Todo depende de cómo reaccionan las fuerzas adversarias. Acá la concentración principal por el grado de dificultad era San Juan, por las características del terreno, y justamente por donde se logra gran parte del avance. Yo diría que hay que analizarlo como efectivamente un ataque frontal, con un centro de gravedad determinado por la reserva conforme a las necesidades que se iban a presentar durante el desarrollo del combate. Es una organización clásica, una posición defensiva clásica desde el punto de vista del análisis que se hace en las batallas, pero que en este caso dio buen resultado. Por eso que cuando siempre algunos tratan de decir que Baquedano solo ordenaba de frente mar, atacar derecho, de frente, eso es cierto en parte,
pero una maniobra ofensiva no solo está dado por un ataque en línea, sino también por dónde concentro mayor cantidad de tropas, por dónde coloco mi reserva y cómo presiono para lograr el rompimiento del frente. Eso fue muy bien hecho por las tropas del mando maquedano, lo que se comprueba con el triunfo, pese a las dificultades y el costo humano que tuvo la ofensiva, que por lo demás es inevitable. Claro, 1.300 muertos aproximadamente tuvo el ejército de Chile en esa batalla de Chorrillos, ¿más o menos? Sí, aproximadamente. Perfecto. Chorrillos, a ver, fue bombardeado, hubo una especie de, bueno, leyendo, yo decía esto, parece, y te lo pregunto, Antonio, se transformó en un corto y pequeño Stalingrado. ¿Se combatió casa por casa en el pueblo de Chorrillos? Sí, a ver, ahí hay que ser cuidadoso con la lectura, porque cuando las tropas chilenas entran en Chorrillos, ya el triunfo estaba prácticamente decretado. Ah, okay. Era evidente, sí, de que parte de las tropas peruanas iban a defenderse en el sector o pasar por el sector en busca de una segunda posición defensiva, que sabemos que fue posteriormente Miraflores, y también porque era evidente que al desarticularse la defensa peruana, las tropas peruanas iban a retroceder. Y evidentemente también las tropas chilenas iban a continuar presionando, que fue lo que ocurrió dentro de Chorrillos y en ese sector, en la zona costera también. Ok, el pueblo, hay fotos del pueblo de Chorrillo con imágenes que más bien parecen de la Primera o Segunda Guerra Mundial, bombardeado, casas, edificios en el suelo. ¿Se concentró fuego de artillería ahí? Toda ofensiva, todo ataque requiere de una preparación artillera siempre, de tal forma de disminuir las defensas o la potencialidad del adversario. Y efectivamente se disparó con artillería en los sectores adyacentes a Chorrillos, en Chorrillos y en otros lugares más. También apoyó la escuadra, acuérdense, el accionar en el avance hacia Chorrillos y luego hacia la segunda posición defensiva que ocurre 2 días después. Ok. Antonio, terminada la batalla, ¿hubo un desbande de algunos sectores de la tropa chilena dentro del pueblo de Chorrillos? Sí, se dice que parte de ella entró a Chorrillos y hubiera producido algunos desórdenes y algunas destrucciones de casas, pero en lo general se logró recuperar la situación y poder montar nuevamente la ofensiva para 2 días después, lo que implicó el accionar de los oficiales reuniendo la tropa y concentrándola en los lugares donde se fijó como línea de partida para el siguiente ataque, que era Miraflores. Exacto. Amigos, amigas, estamos conversando hoy, 14 de enero del 2025, con el director del Museo Histórico Militar de Chile, Antonio Jaksic, respecto de la batalla de Chorrillos y Miraflores, batallas que permitieron finalmente la derrota del Perú frente al ejército de Chile en el marco de la Guerra del Pacífico. Ayer fue 13 de enero, mañana es 15, fechas de estas 2 batallas, Chorrillos y Miraflores respectivamente. Antonio, ¿se produjo una tregua, se pactó una tregua terminada la batalla de Chorrillos? Claro, se pactó no seguir en la confrontación a instancia de cónsules residentes en Lima, de algunos veedores que andaban en buques extranjeros en la zona, y Baquedano aceptó eso, se inmovilizaron las tropas, los peruanos en su nueva posición defensiva, que no tenían la misma potencialidad que la anterior, me refiero a Miraflores, en una línea donde ya había un ejército claramente de reserva con menor poder combativo y menor preparación del terreno, mientras que los chilenos ocupaban sus lugares de apresto para poder efectuar el ataque si era necesario. ¿Por qué se realiza la batalla? Es porque, hasta donde se sabe,
efectuando a Manuel Baquedano y su cuartel general un reconocimiento en el frente. Tropas peruanas le dispararon y eso generó la reacción de las tropas chilenas y el inicio de la batalla. Una batalla que fue menos cruenta que la anterior y que permitió un triunfo más fácil y con menos bajas para el ejército de Chile. Ya, es decir, esa tregua que logró el cuerpo diplomático en Lima se rompió diríamos, por un exabrupto de ciertos sectores de la tropa peruana. Bueno, yo no estoy para disculpar a nadie, pero sí lo que puedo decir es que imaginémonos una situación donde el día anterior o un par de días antes se había realizado una batalla en una nueva posición defensiva y por supuesto que los ánimos estaban caldeados. Yo creo que la reacción en dispararle al cuartel general de Baquedano por parte de los peruanos, si se había efectuado una tregua no era lógica, pero por lo demás era predecible. Los dos bandos estaban en un máximo estado de tensión y en clara conciencia que podía producirse una nueva batalla. Eso por supuesto que no tranquiliza a nadie. Todo lo contrario, altera los ánimos y provoca que ante cualquier reacción se pueda originar un enfrentamiento nuevo, que fue lo que ocurrió. No hay claridad específicamente de qué cuerpo disparó o unidad peruana, pero se sabe que efectivamente al ver la cercanía de un grupo de jinetes reaccionaron con fuego. Aquí voy a lucubrar o voy a hacer historia ficción. Si no se hubiese producido la ruptura de fuego por parte de las fuerzas militares peruanas en el marco de esa tregua que se había pactado, ¿cuál hubiese sido el destino o cuál hubiese sido la historia, una apreciación personal, Antonio? ¿Cómo se hubiese resuelto esto? Sin la toma de Lima, con la toma de Lima, ¿para dónde iba la cosa? Yo creo que la batalla se hubiera producido igual. Es bastante evidente, también cayendo en el terreno de las suposiciones, de que Perú necesitaba una tregua para poder organizar esa segunda posición defensiva. Pero claramente no tenía la intención de abandonarla, así que lo más probable es que, no siendo el motivo la cercanía del cuartel general y los disparos peruanos sobre él, lo más probable es que en algún momento se hubiera producido una nueva batalla. O sea, era ineludible ese enfrentamiento final entre ambos ejércitos. Yo en lo particular creo que sí, que iba a ser muy difícil de evitar. Estaban a pocos kilómetros, enfrentados a lo largo de dos líneas, y evidentemente los peruanos con el poco tiempo que habían logrado por la tregua, habían podido organizarse un poco mejor y con ello podrían haber entrado en combate como sucedió. Yo creo que hubiera ocurrido igual. Perfecto. Amigos, estamos transmitiendo desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, y conversando con Antonio Jaksic, director, ya lo he dicho, del Museo Histórico Militar. Ayer en esta ciudad de Copiapó se conmemoró el Día del Veterano de la Guerra del Pacífico con una ceremonia muy emotiva en el cementerio general de esta ciudad, a los pies del mausoleo de los veteranos de la Guerra del Pacífico, del legendario y mítico Batallón Atacama. Antonio, ¿cómo surge, ya lo dije, en el gobierno del presidente Emiliano Figueroa, fijar esta fecha como el Día del Veterano? Bueno, lo primero que hay que tener claro que efectivamente fue el 18 de diciembre de 1926 que se dispone el Día del Veterano, pero a través de una circular ministerial. Ministerio de Guerra. Ministerial. No un decreto del Poder Legislativo ni un decreto de fuerza ley del Poder Ejecutivo. Ajá. Se establece mediante una circular ministerial. Del Ministerio de Guerra de la época. Sí, que es enviada como orden a los comandantes de guarniciones, vale decir, a los oficiales más antiguos de cada una de las ciudades y provincias donde había presencia militar a lo largo del territorio nacional. Entonces, esta circular ministerial, dirigida a dichos comandantes, fijaba el 13 de enero como el Día de los Veteranos. Y su propósito, dicho textual en el documento, era rendir homenajes a los veteranos sobrevivientes en la Guerra del Pacífico. Los sobrevivientes en la Guerra del Pacífico. O sea, se catalogaba como veterano aquel que había combatido
entre 1879 y el término de la guerra, en la Guerra del Pacífico, y como tal tenía el derecho a ser considerado veterano. Ahora, se especificaba también, muy específicamente, que era en conmemoración a la batalla de Chorrillos por el accionar del ejército. Por eso que se celebra el mismo día. Claro. No es en conmemoración a Chorrillos y Miraflores, es conmemoración a la batalla de Chorrillos. Y fíjense, y esto es súper interesante, ¿cuál era el espíritu de esto? Y ustedes se van a dar cuenta al tiro cuando se lo describa. No era el simple hecho de rendir homenaje con desfiles, etcétera, sino buscaba hacer conferencias patrióticas, fiestas alusivas, veladas literarias, torneos militares, beneficios teatrales y en especial colectas públicas. Ese era el objetivo del Día del Veterano, pero que tenía además como resultante de eso, con lo que se recaudara, ayudar a los albergues, asilos y círculos de las respectivas ciudades donde había tropas militares, vale decir guarniciones, o a las ciudades adyacentes donde no habiendo guarniciones también se le podía ayudar. Pero era destinado a ayudar a albergues, asilos y círculos del personal que había combatido en la guerra, que ahora era un civil, pero que tenía o arrastraba algunos problemas derivados de la guerra, como problemas económicos, físicos, etc. De hecho, la circular dice que lo que se buscaba era aliviar la delicada situación de los veteranos. Entonces ahí uno se da cuenta que, siendo efectivamente una conmemoración del Día del Veterano, su objetivo principal era ayudar a los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico debido a las circunstancias que podrían estar viviendo. Acuérdense, vuelvo a insistir, gente que estaba desempleada, gente que estaba con algún miembro menos y por lo tanto tenía dificultades para trabajar. Había algunos con pensiones, otros no. Mucho mutilado. Claro, el Estado de Chile había tratado de hacer algunas cosas en su ayuda, como proveer de las prótesis, dejar que todos los veteranos tuvieran pase gratuito en los ferrocarriles, pero evidentemente había varios grupos de veteranos que tenían problemas de salud o económicos en muchos casos, y que se agrupaban en círculos de veteranos del 79 y que trataban entre ellos, como una sociedad de socorros mutuos, ayudarse. Y esta circular propicia esa ayuda a través de la obtención de recursos mediante una colecta o mediante actos en los cuales se pudiera recolectar dinero por ahí. Eso es bien interesante, porque da cuenta de que la Guerra del Pacífico, que trajo a Chile muchos beneficios, sobre todo en lo económico, porque sabemos que se dispusimos el salitre a partir de esa época en adelante, el esfuerzo bélico y el triunfo no siempre han sido recompensados lo suficiente a los que combatieron. Por lo demás, es algo que pasa en todas partes del mundo. No siempre hay cómo resarcir o premiar de alguna forma a los combatientes, los que en algunas ocasiones en muchas partes del mundo tuvieron una situación desmedrada producto de eso. Ese era el espíritu que ojalá no se olvide, porque no se buscaba solamente hacer una celebración militar y un desfile, sino iba mucho más allá. El espíritu que tenía de apoyo a los soldados combatientes o ex soldados que ya estaban de vuelta en el país. Diríamos que para la época en que todavía estaban vivos los sobrevivientes de la guerra, el objetivo central era aquel, el apoyo de vida, el apoyo financiero para aquellos que no habían perdido la vida, pero podrían, como lo dije hace un rato, haber quedado mutilados y con eso impedidos de ganarse el sustento fácilmente. No hay duda, así es. Lo declara claramente la circular. Era en apoyo a esos excombatientes de la Guerra del Pacífico. Con el tiempo, por supuesto, hasta el día de hoy, ya no existen veteranos de la Guerra del Pacífico y se conmemora el día 13, básicamente, en homenaje a la batalla de Chorrillos, y también hay que sumar el accionar de Baquedano, que era el comandante en jefe, que también en esta fecha suele ser reconocido. Pasa olvidado su cumpleaños, que fue el 1 de enero, pero cuando se trata del Día Veterano y de Chorrillos, siempre Baquedano es parte de los homenajeados.
con toda justicia por lo demás. Es el gran veterano de la Guerra del Pacífico, podríamos decir. Así es. Manuel Baquedano. Así es. Sin duda. Ahora, la excepción de Baquedano, el accionar de Baquedano es reconocido por todos. El reconocimiento de los veteranos, de aquellos que ya partieron también. Y la pregunta es también si aquellos que en algún momento sirvieron a la patria a través de las Fuerzas Armadas y dejan de pertenecer a ella por pasar a retiro, etcétera, deben o no ser considerados veteranos. Si la excepción de veterano viene solo de haber participado en una guerra o haber servido al país a través de una de sus Fuerzas Armadas en paz también, como todos sabemos, en terremotos, catástrofes, etcétera. Ese también es algo que no siempre está muy claro a nivel mundial. Hay países que celebran a todos aquellos que han participado en las Fuerzas Armadas. Hay otros que solo consideran veteranos los que combatieron. En Estados Unidos muy acentrado ese factor. Todos los que han ido a zonas de conflicto, para ellos mucho más que una guerra en sí, sino también en accionar en otros países, en otras bases militares. Y todo aquel que participó en acciones que puedan considerarse bélicas es un veterano. Y es reconocido, en especial en Estados Unidos. No solo en el Día del Veterano. Ya, pero ahí en Estados Unidos entonces el veterano es solo el que participó en acciones de guerra, en cualquier parte del mundo. Claro, a ver, es reconocido siempre aquel que sirvió a las Fuerzas Armadas o sirvió a su patria a través de las Fuerzas Armadas. Pero en especial se reconoce a aquellos que efectivamente entraron en combate o corrieron riesgo de su vida en algún país del mundo donde Estados Unidos haya intervenido de alguna forma. Claro, yo he escuchado en nuestro país, por ahí algún militar retirado ya de mucha edad que dice, yo soy veterano de 1960. ¿Y por qué? Porque fue movilizado a la zona sur, pero lo dice él, a la zona sur de Chile después del gran terremoto del 22 de mayo de 1960 ocurrido en Valdivia. Y en el fondo fue a combatir una situación de catástrofe gigante que tenía Chile en ese momento. Sí, ahí está el famoso Batallón de Hierro, que es una historia hermosísima. Efectivamente. Que sale desde la escuela de clases en San Bernardo, actual escuela de infantería, y llega allá. Todavía hay muchos de ellos vivos. Sí, con uno de ellos precisamente he conversado. Sí, celebra anualmente, sí. Sí, el Batallón de Hierro. Los veteranos, yo creo que todo aquel que sirve a la patria desde las Fuerzas Armadas al irse debiera ser considerado veterano, no habiendo no combatido en guerra. De hecho, el papel de un ejército o de las Fuerzas Armadas es generar disuasión para que no haya guerra. Exactamente. Es un seguro de vida que tienen los países. Así es. Mientras se debilitan militarmente, pueden ser presa, tentación de otras potencias. Mientras están preparados, apertrechados adecuadamente, se está con eso evitando un conflicto, una guerra. De todas maneras, así es. Amigos, amigas, seguidores de Radio Festiva, de este programa que se llama Atacama, Historia, Presente y Futuro, hemos conversado hoy con un gran historiador que la verdad, y lo digo con toda franqueza, me honra que pueda dedicar su tiempo a este espacio de conversación para que la región de Atacama lo escuche. Antonio Jaksic, nuevamente agradecido de que hayas estado conversando con nosotros por segunda vez en este mes de enero del año 2025. Bueno, encantado. Solo agradecimiento por haberme invitado. Dicen que cuando uno no tiene más herramientas que un martillo de todo con cara de clavo, la historia para mí es eso. Aquel que le agrada la historia siempre va a encontrar motivos para acercarse a ella y analizarla de diferentes puntos, que es lo que hace tu programa. Yo creo que eso es extraordinario. No hay que olvidar la historia. Y por Dios que es fácil olvidarla. Así es, tal cual. Una vez más, agradecido Antonio, yo me despido, queridos amigos y amigas, seguidores de este programa. Hemos transmitido, ya dije, desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, en este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro. No olviden suscribirse al canal, poner me gusta y compartir el video para que muchos puedan conocer estos aspectos de nuestra historia chilena. Un fuerte abrazo, les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada.
Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.